Hemos estado hablando en el mes de enero, lo que es un nuevo comienzo, un Dios de segundas oportunidades. Hemos estado hablando ahora en el libro de Josué. José es conquistador, la conquista. Se llamaba Oseas, Jehová es salvación, pero le cambiaron el nombre a Josué. Jehová es mi salvación. Ahora vamos al capítulo 3. El día de hoy vamos a estar en ese capítulo, el capítulo 3 de Josué. Y ya está el pueblo a punto de cruzar el Jordán. ¿Se puede usted imaginar la emoción que pueden tener cada uno de ellos? Estar enfrente de un obstáculo cuando han estado 40 años en un desierto y ahora están a punto de llegar al Jordán para poder cruzar y poseer la tierra donde fluye leche y miel. Es emocionante para algunos de ellos. Ya desean cruzar o simplemente están escuchando la dirección de parte de Dios. Josué capítulo 3, versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, dice, partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Van a descansar ahora en el Jordán antes de cruzarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Aquí hay algo interesante porque nos dice que se levantó muy de mañana. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer cambios en este año? Pero dice, debes de levantarte temprano, muy de mañana, para que puedas hacer ciertas cosas en tu vida. ¿Usted cree que Josué pudo dormir toda esa noche? Él se levantó muy de mañana, junto con los hijos, con los oficiales del campamento, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hay algo interesante, porque anteriormente fueron los espías, trajeron buenas noticias, están esperando ahí en el Jordán durante 3 días y ahora están preparados ¿para qué? Para poder cruzar ese lugar. ¿Cuántos de ellos usted cree que ellos podían nadar? Si estuvieron durante toda su vida en un desierto, ¿cuántos de ellos realmente sabrían nadar? Y al ver un obstáculo enfrente de ellos, un obstáculo de la naturaleza, ¿qué pensarían? ¿Cómo vamos a cruzar este Jordán? ¿Cómo nosotros cruzaremos? Es fácil cruzar 2 espías, pero ¿qué tan difícil puede ser cruzar a niños, a mujeres, a ancianos? Y para esas épocas del río Jordán dice que se desbordaba, así era un río que llevaba bastante agua. El versículo 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Pero entre vosotros y ella habrá una distancia de 2000 codos, dice, y no os acercaréis a ella. Vemos la escena donde les dice: el arca del pacto debe de ir enfrente de ustedes, deben de observar el arca del pacto. ¿Qué significaba el arca del pacto? Prácticamente era uno de los utensilios que estaban en el lugar santo, santísimo. Significaba la presencia de Dios, el arca del pacto. El arca del pacto dice, debe de ir enfrente de ustedes, pero ¿saben qué? No se deben de acercar. Deben de estar a una distancia de 2000 codos. ¿Por qué? Debes darle respeto, pero también es la santidad y la presencia de Dios. Si te acercas demasiado y no obedeces, puedes caer muerto. Ellos van a cruzar un camino que nunca antes han caminado, es algo nuevo. Estamos en un 25 que realmente no sabremos qué vendrá. Escuchamos noticias, escuchamos rumores,
que realmente no sabremos lo que vendrá en este año. Nos puede causar miedo, inseguridad, frustración, temor. Ellos están enfrente de un río que se desborda y la pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer? Escuchar las instrucciones de Dios, del líder llamado Josué. Si usted y yo estuviéramos en esa situación, ¿qué haríamos? Normalmente nosotros tratamos de buscar la lógica a la situación, al problema. Muchos de ellos hubieran pasado lista al pueblo, decir quién es constructor, quién es arquitecto, quién es ingeniero, para poder cruzar al otro lado y poder hacer un puente. ¿No cree usted? Buscamos recursos para poder cruzar a los niños, a los ancianos y a las mujeres. Y no hablamos de 100, 200, de 1000, hablamos de millones de personas. ¿Cómo van a cruzar millones de personas ese Jordán e ir a la conquista? Si pensamos en todo eso, nosotros vamos a abrumar, nos vamos a preocupar, nos vamos a desesperar. Dice el Señor, espérate, yo tengo control, confía en mí. Yo tengo toda la situación ya preparada. Y en ocasiones nosotros nos estamos ahogando en la espera porque no queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dice, debes de estar 2000 codos al arca. No te acerques. Debes de observarla cierta distancia, pero no la debes de perder de vista. ¿Qué dijo Josué al pueblo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si nosotros perdemos de vista el arca, que significa la presencia de Dios, estaremos perdidos porque es un lugar donde ellos nunca han cruzado. ¿Quién guía el camino? ¿Quién los lleva a toda verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad y la vida? Es Jesucristo. La presencia de Dios significa esa arca, que la arca los va a guiar ¿a dónde? A la tierra prometida y los va a guiar a la conquista. Cuando Pedro observó a Jesús, se enfocó en Jesús, dio algunos pasos cuando pidió, yo quiero caminar en el mar. Pero cuando Pedro escuchó la tormenta, el viento, y se enfocó en esa situación, se hundió. Pero siempre que pongamos nuestra vista en Jesucristo, dice así, y nos dejemos guiar por Él y que sigamos sus pasos, no importa qué tan desconocido sea el día de mañana, en un mes, estaremos seguros porque lo vamos siguiendo. Pero lo que es importante dice, prepárense, estén listos. Pero algo muy importante dice, santifíquense. Anteriormente en el libro de Éxodo, Dios mandó al pueblo santificarse 3 días. Ellos han esperado de este lado 3 días. Dice el Señor, santifícate. En el libro de Éxodo les habló al pueblo, le dijo, santifíquense, purifíquense, porque en el monte Sinaí se iba a aparecer el Señor a su pueblo. Dice el Señor que viene por una iglesia pura y sin mancha. La iglesia es la virgen. Él es el novio. Y el Señor está buscando una novia virgen, pura, sin mancha y sin arruga, que es la iglesia. ¿Qué privilegio tenemos usted y yo? De que cuando le fallamos al novio, de que cuando le somos infieles al novio, de que cuando le traicionamos al novio y venimos delante de Él y le pedimos perdón, Él nos acepta. Como humanos, en ocasiones, si alguien me engañó, me traicionó, me defraudó, me cuesta difícil perdonarlo. Y no solamente yo perdonarlo, sino a mí perdonarme a mí mismo por haber hecho lo que hice. ¿Sabe? Aquel que pide perdón es aquel que es humilde, pero a la vez es valiente. Pedir perdón es de valentía, porque muchas veces decimos, yo no tuve nada que ver. Pero aquel que perdona es el más feliz. Constantemente el Señor nos dice,
que no se ponga su enojo sobre el día. Ve, reconcíliate con tu hermano, con tu pareja, para que puedas vivir feliz. Cuando el Señor nos habla de que nos santifiquemos, Andy hablaba en la mañana que para poder crecer no ocupamos una Biblia y meternos a una cueva. Necesitamos personas para poder crecer juntos. Pero déjeme le digo algo, que en el tiempo de soledad, en el tiempo de quietud, Dios trabaja en nuestra vida, en nuestras heridas. ¿Por qué es que Moisés se fue al desierto y estuvo 40 años con las borregas? ¿Sabe por qué? Porque Moisés se fue huyendo porque asesinó a un hombre en un arrebatamiento de ira. ¿Quería matarlo? No. Pero sí lo mató. Moisés era un asesino. Y en el tiempo que estuvo en el desierto, ¿cómo usted cree que se sentía él? Estaba huyendo de Faraón porque lo iban a matar a él. El viernes hablábamos de un hombre llamado Elías, que después de que Elías oró, dijo el Señor, vete a un arroyo y métete en la cueva. Yo te daré agua, los cuervos vendrán, te van a dar carne y pan en el día y en la noche, hasta que el arroyo se secó. ¿Cuánto tiempo estuvo Elías en soledad con el Señor únicamente ahí? ¿Para qué? Para prepararlo para lo que venía. Hablábamos también de Noé, que tuvo que esperar en el arca con su familia. Dios lo tuvo que preparar. ¿Cómo está preparando Dios su iglesia y su pueblo? ¿Cómo nos está preparando a cada uno de nosotros el Señor? Nos dice, santifícate, apártate. Porque si tú no te apartas, si no te santificas, realmente no podrás conquistar este año. ¿Pero de qué hablamos de santificación? La salvación, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, la tenemos por la fe. Lo que Dios está buscando es que nos apartemos y nos santifiquemos mientras estamos en la tierra. Si usted se da cuenta, el Señor ha trabajado en su mente, en su corazón y en sus emociones. Ya no era el mismo persona que fue hace un año, 2 años, un mes, 5 años. Él ha trabajado en su vida. ¿Usted cree que me puedo santificar al escuchar música del mundo? Pero si es que no es mala, muy bien. ¿Has escuchado la letra? No había puesto atención a la letra, simplemente el ritmo. Escucha la letra. ¿Podré santificarme e ir a conciertos del mundo? ¿Qué trae? ¿A ir a antros? Y podemos ver situaciones que digo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo yo debo de buscar la forma entonces de apartarme de todo lo malo y hacer lo bueno? Dice el Señor, sigue mis pisadas. Jesucristo dice, sigue mis pisadas. Si el Señor no está en nuestro corazón y en nuestra vida, realmente no hay un cambio en nosotros, porque dice que Él es amor. Y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Le está hablando un pueblo y le dice, pueblo, prepárate, santifícate, para que entonces tú puedas observar la presencia de Dios y lo puedas seguir a lo que viene delante de ti. Habló Josué a los sacerdotes diciendo, toma el arca del pacto. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. No solamente Josué está escuchando la estrategia de parte de Dios. Josué 1:8 le habla, esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra de día y de noche. Que no sea parte de tu boca este libro de la ley. Medítala, vívela, para que te vaya bien. Ahora, le dice entonces a los sacerdotes, tomen el arca del pacto y ahora vayan
en camino hacia el Jordán. Déjeme decirle que los sacerdotes estaban entregados completamente a la obediencia de Dios. No cuestionaron. ¿Cómo le vamos a hacer cargando un arca? Meternos a un río que se está desbordando, el río nos va a llevar. Ellos no dijeron nada. Simplemente están obedeciendo lo que Josué les dijo. Ellos van a obedecer. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Fíjese, hasta ese día, dice el Señor, me has obedecido y te voy a empezar a engrandecer, para que el pueblo vea que así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, y ellos te van a obedecer las palabras porque saben que vienen de parte de Dios. Tú pues manda a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde de las aguas del Jordán, pararéis en el Jordán. Es obediencia. Los sacerdotes van a dar un paso de fe a tocar el agua del Jordán. El pueblo va a agarrar distancia de 2000 codos antes de que se acerquen a el arca. Eso es obediencia. Un paso de fe para poder cruzar el Jordán. Ahora dice que en cuanto los sacerdotes pisaron el borde de esas aguas, ¿qué sucedió? Las aguas se detuvieron en un montón. Hay muchos argumentos, pero no nos interesa saber dónde se quedaron las aguas estancadas. Lo que la palabra dice, que en cuanto ellos entró el arca y tocaron el agua cesó. Ahora la pregunta es: ¿cómo pudo estar ese río lleno de lodo, fango? Dice que ellos pasaron en seco. 40 años atrás sucedió lo mismo en el Mar Rojo. Dios abrió el mar para que el pueblo cruzara a través de las aguas. Y ahora Dios abre el río para que el pueblo cruce a través de las aguas a lo que es su tierra prometida. La pregunta que nos podemos hacer en nuestra mente es: si eran millones de personas, entre niños, mujeres y ancianos, ¿qué tanto pudieron acumular en 40 años en el desierto? Pero recuerde que cuando salieron de Egipto, salieron ricos, con muchas posesiones. Entonces, ellos vienen ahora con posesiones, vienen cargados y van a cruzar el Jordán. ¿Cuánto tiempo usted cree que tardaron todos ellos para cruzar ese Jordán? Los sacerdotes, ¿cuánto tiempo estarían ahí con el arca parados? ¿O simplemente en cuanto llegaron se paró el agua y se fueron? Pero si tuvieron que quedarse ahí ellos parados, ¿se puede imaginar qué cansancio? Porque el arca estaba ahí. Dar el paso de fe, obediencia a Dios, a lo que Él nos está diciendo y nos está llamando a que hagamos. Cosas maravillosas está el pueblo por ver. Están emocionados. El versículo 9 dice: Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿De quién? De Dios. Las palabras de Él. ¿Cuántos de nosotros tenemos un Jordán enfrente? Podemos preocuparnos, estar un poco ansiosos, el cómo lo vamos a cruzar. Este año que viene hay dificultades. Hay enfermedad, hay conflicto, hay necesidad. ¿Estaremos buscando a nuestros mejores ingenieros para que hagan un puente? ¿O simplemente queremos esperar al consejo de Dios, a la voz de Dios y lo que Él quiera hacer en nuestra vida?
Yo creo que nunca de ellos se imaginaron a que Dios iba a abrir las aguas. Estén preparados únicamente, dice así. Prepárense. Si nos dice la palabra que nosotros debemos de enfocarnos en Jesucristo, hay un versículo que está en el libro de Mateo capítulo 1 y nos habla de que es Emmanuel. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cómo se va a llamar? ¿Y qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, si se nos dio este regalo llamado Emmanuel, no es el arca del pacto ahora, pero sí es la presencia de Dios, el arca del pacto, es Dios con nosotros, que es Emmanuel. Seguiremos a Emmanuel durante este año, pondremos nuestra mirada en Emmanuel este año, que es Jesucristo, que Él es el consejero, que Él es el príncipe de paz, que Él es el Dios fuerte, el Dios todopoderoso. ¿Lo seguiremos? Hay otro versículo que se encuentra, y ese versículo es interesante. El siguiente versículo está en Colosenses. Fíjese, y despojando a los principados y a las potestades, ¿los que hizo? Los exhibió públicamente y que hizo triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién exhibió a los principados y potestades? ¿Quién ganó la victoria? A través del madero, a través de la cruz, Él triunfó y Él ganó. Nuestros enemigos son derrotados. ¿Por qué? Porque Él triunfó. Ellos están por entrar a una tierra prometida, pero es el Señor, yo tengo control de sus enemigos. Yo tengo control de esos enemigos que han estado preparados para la batalla. Tú simplemente sígueme porque la victoria ya está ganada. Si Él ya ganó la victoria, si Él es nuestro Emmanuel, ¿estaremos dispuestos a seguir sus pisadas? ¿A seguir las pisadas del Maestro? Es un 25 que nunca hemos caminado. Una tierra prometida que ellos nunca han caminado. Si no te quieres perder este año, dice, debes de enfocarte en ¿quién? En Jesucristo. El que es ayer, el que es hoy, pero el que será mañana. ¿Quién conoce nuestros cabellos? Dice, cada uno de nuestros cabellos son contados. ¿Quién nos conoce desde el vientre de nuestra madre? Él. ¿Con qué propósito nos creó? Y déjeme decirle que mientras no encontremos el propósito por el cual Él nos creó, no estamos satisfechos. Haciendo memoria, mientras trabajaba hace 20 años atrás, trabajaba muy fuerte para ganar dinero. El fin de semana era un cheque jugoso porque trabajaba demasiado. Pero llegó a mi mente este pensamiento de decir, ¿y todo para qué? ¿Todo para qué? No me satisface. Podía hacer trabajos, la gente venía a mí y me daba las gracias por el buen trabajo que había hecho. Pero, ¿y eso qué? Llegué a la conclusión que lo que realmente me llena, lo que realmente para mí me beneficia, es estar en el propósito por el cual Él me llamó a su ministerio. ¿Sabe? Para mí es un privilegio durante toda una semana estar en oración y en estudio, preparando un platillo que es para usted, que va a tardar 30 minutos. Pero el beneficio es para mí. Lo comparto con usted. Pero ¿sabe para quién también? Para mi familia. Mientras usted y yo no encontremos el propósito por el cual Dios nos ha creado, y no encontremos el propósito de todas las batallas y las cicatrices que tenemos, estaremos divagando y errantes y con un vacío en nuestro corazón. Yo le digo cicatrices.
quiere decir que las heridas ya fueron sanadas. Pero si aún no son sanadas las heridas, cada vez que usted las toque, van a doler. Las cicatrices nos ayudan a entender dónde hemos estado, de dónde Dios nos ha rescatado y cómo Él que nos ha restaurado y nos ha sanado. Porque eso Él vino, a rescatarnos, a salvarnos de nuestra vana manera de vivir. No es fácil. Un pueblo en 40 años en un desierto, ver los obstáculos naturales y decir, prepárense. ¿Con qué? ¿Con comida? ¿Cómo debemos de prepararnos? Dios ya tiene la victoria en sus manos. Pasen en seco, caminen, crucen el Jordán. Porque van a empezar a poseer las bendiciones que Dios ha reservado para su vida, para su familia. Que a través de los años, Dios les prometió a cada uno de ustedes. ¿Sabe que somos peregrinos de este mundo? Dice la palabra que también hay una nube de testigos observándonos. Pero lo que más nos llama la atención es los que están en casa, nuestros hijos. Ellos nos miran. Y la pregunta es, ¿queremos que ellos sigan nuestros pasos? Somos el guía. ¿A dónde los vamos a llevar? Si nosotros no seguimos a Jesucristo, ¿a quién seguiremos? Ellos nos vienen siguiendo. Si yo me pierdo, ellos se van a perder. Yo seré el responsable. Y Dios me pedirá cuentas a mí por dónde llevé a mi familia. Yo en un inicio le dije que el primer hombre perfecto fue Adán y fue engañado. Eva, la segunda mujer perfecta, fue engañada. Pero cuando Dios vino, no fue con Eva. No le dijo a Eva, porque ella fue la que se dejó engañar. Le dijo a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Pues es que la mujer, tú eres el responsable de tu mujer. Y tú eres el responsable de tus hijos. Nos habla como esposos que debemos de amar a nuestras esposas como vaso frágil. Y que la esposa debe de respetar al marido porque él va a dar cuentas de su esposa. Y va a dar cuentas de sus hijos. Es un 25 que viene, que ya ha empezado. Nos está llamando a que observemos el arca del pacto, no a Jesucristo. Que sigamos sus pisadas, estaremos seguros. El predicador ha terminado su mensaje. Si quisieras acompañarnos, estamos ubicados en 878 Old Alabama Road, Southwest, Mableton, Georgia, 30126.